Personaje. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Personajes. Preguntas claras, respuestas contundentes. Pues una tormenta política se ha desatado en el país a raíz de esa decisión de la plenaria del Senado que decidió hundir la consulta popular. Sin embargo, en esa misma sesión también se decidió revivir la reforma laboral. Precisamente a esta hora nos acompaña el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, quien recientemente fue nombrado como ponente de esa reforma que va a ser estudiada por la Comisión Cuarta del Senado de la República. Senador, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer saludarte, César. Un saludo a Esmeralda y por supuesto a los televidentes. Bueno, senador, arranquemos con lo más nuevo sobre este tema, y es que ya hay ponentes para esta discusión de la reforma laboral que se revive luego de que la Comisión Séptima la hundiese previamente. Bueno, ustedes como oposición, ¿cómo ven que esa reforma sea discutida nuevamente en el legislativo? Bueno, mire, lo primero es que esto está recién salido del horno. Yo creo que es el primer espacio que tenemos como ponente. Acabamos de decidir esto en Comisión Cuarta. Lo segundo es, mire, estamos frente a una gran oportunidad de país que hay que afrontar con mucha responsabilidad. Ojalá para no desaprovechar o hacer todos los intentos por no desaprovechar esta oportunidad de entregar una reforma laboral que le sirva al país, una reforma laboral que busque la generación de empleo, que incentive la contratación de jóvenes y de personas que están en edad de prepensión, que son los dos segmentos, digamos, que más difícil tienen acceso al mercado laboral. Una reforma que no obstaculice el emprendimiento, una reforma que genere condiciones para que el mercado laboral se dinamice. Este país lastimosamente encabeza la lista de los países con más informalidad en la OCDE. Senador, precisamente ayer en esa votación con la que se revivió esa reforma laboral, pues veíamos a varios congresistas de la oposición votando a favor de esa postura. Incluso ustedes desde la oposición estarían dispuestos a hablar pues con el ministro del Interior, el ministro de Trabajo y pues la bancada de gobierno, pues para hacer una reforma laboral que pues logre pasar esos dos debates en estas 6 semanas que quedan de legislatura. Pero es que, mire, llevamos 3 años diciéndole al gobierno lo mismo. El problema es que el gobierno no escucha, no tiene la voluntad de llegar a consensos. Nosotros, desde julio del 2022, le hemos dicho a Petro, venga, aquí estamos para lo que usted quiera hacer que sea bueno y también nos va a tener en contra para lo que usted pretende hacer que sea malo. Y así hemos intentado hacer con la salud, pero no escuchan. Con lo laboral, ellos pasaron en Cámara con sus aplanadoras la reforma que ellos quisieron y cuando llegó a Senado también intentaron hacerlo, entre otras cosas con unos escándalos que después se están viendo de los métodos que estaban usando. Pero aquí estamos todos plenamente conscientes del problema que Petro metió al país con este tema de la consulta laboral. Porque en la confrontación de la sociedad es donde Petro identificó el método perfecto para no responder por los fracasos de su gestión y por los malos resultados que tiene su gobierno. Entonces, es muy importante aclararle eso a la ciudadanía y el por qué se negó una consulta que era totalmente innecesaria con unos recursos que hoy no sobran y que por lo tanto hacen falta, que rondan alrededor del billón de pesos y que de alguna u otra manera el texto tenía que volver al Congreso de la República, dicho por las palabras del mismo Benedetti y dicho por la misma ley y la misma Constitución, además. Entonces, vemos con mucha tristeza que el gobierno, de una manera mediocre e irresponsable, haya puesto al país en esta situación. Ahora, pasemos la página. ¿Qué es lo que no podemos nosotros aceptar? La actitud del gobierno hoy, diciendo que perdieron por trampa, cosa que es mentira. Nosotros hemos perdido y no ha pasado nada y no hemos llegado a la parálisis de este país y no hemos salido a destruir o a intentar bloquear el dinamismo que tiene que tener un país en paz. Yo creo que este es el primer presidente en el mundo que llama
a la parálisis de su propio país. Precisamente, pues yo creo que la noticia política del año pues fue ese hundimiento de esa consulta que se dio ayer en la plenaria del Senado, senador, pero precisamente le quería preguntar por esos señalamientos que está haciendo el presidente Gustavo Petro y el ministro Armando Benedetti sobre un presunto fraude en esa votación. Ustedes desde la oposición, ¿cómo ven esas acusaciones que se está haciendo desde el Ejecutivo? Mire, muy peligrosas. Nosotros hemos perdido votaciones. Nosotros estábamos en contra de la reforma pensional. Hicimos todo lo posible por hundirla. Y si quieren, abrimos el debate sobre eso. Hicimos todo lo posible por hundirla porque no le conviene al país y perdimos. Y nosotros no salimos a decir que lo hicieron de una manera fraudulenta. Ellos tuvieron la oportunidad de asistir. Hablan que no se le dieron las condiciones a la doctora Peralta. Perdón. Todos sus compañeros de la Comisión Séptima que se ausentaron del debate de la apelación tuvieron tiempo para votar y de sobra. Todos los que votaron que sí y los que votaron que no. Así que no me vengan con el cuento chino que esta señora no tuvo el tiempo para llegar a votar. ¿Dónde estaba? No tengo ni idea. Ahí acabo de ver un video, ellos pidiendo que se cerrara la votación cuando iban ganando la doctora Ramírez de Comunes. Entonces, miren, hombre, seamos gallardos, pienso yo. En la democracia se gana y se pierde, pero no puede ser que cuando se pierde uno sale a alegar que fue con trampa. Bueno, senador, ya la última pregunta que le hago y tiene que ver con esos tiempos tan apretados. Usted pues dice que desde el Centro Democrático y desde la oposición tienen varias preguntas, varias como propuestas para fortalecer esa reforma laboral o para modificar algunos aspectos. Pues ¿usted cree que en esos tiempos tan ajustados sí se va a lograr estudiar todos esos aspectos que usted está mencionando y pues los que incluye la reforma laboral? El reto es grande, pero por lo menos tenemos voluntad y un cronograma que el país se va a dar cuenta que estamos trabajando. Tenemos 5 semanas, los tiempos dan, después que aquí se cumpla y todo el mundo se ponga juicioso a trabajar y que nadie entorpezca esto, para poder, repito, darle una respuesta al país y al mismo Congreso, pero primero al país sobre la necesidad de poder estudiar y aportarle una reforma que le sirva al país, a la generación de empleo, a bajar la informalidad, a fortalecer emprendimientos. Esa es la ruta que nosotros queremos llevar. Bueno, senador Meisel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Era el senador del Centro Democrático y recientemente nombrado como ponente de la reforma laboral que será analizada por la Comisión Cuarta. Buenas noches, senador. Un abrazo a todos. Chao. Y precisamente escuchábamos a la bancada de oposición, pero a esta hora también nos acompaña la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien hace parte de la bancada de gobierno. Bueno, senadora, lo primero que le quiero preguntar es por la pregunta con la que terminábamos con el senador Meisel. ¿Ustedes creen que en esas 5 semanas que le quedan al legislativo se logre aprobar esa reforma en la Comisión Cuarta? Bueno, César, un saludo para ti, buena noche, para el senador Meisel y para la ciudadanía que nos ve, que nos sigue hasta ahora. Pues bueno, yo creo efectivamente que lo que sucedió ayer fue simplemente una jugada, una trampa, y que quiero hacerte como un recorrido para llegar a responder tu pregunta. Y es que si ustedes miran, si el país mira detenidamente qué fue lo que pasó ayer, los congresistas y los sectores de los partidos políticos que hundieron la misma reforma que ayer revivieron fueron los que votaron ayer por revivirla. Es decir, hundieron una reforma que es la misma que ayer toman la decisión de revivir. Es decir, mágicamente de un día para otro toman la decisión de apoyar de manera casi unánime una reforma que habían hundido con todos los argumentos. Si realmente la intención era mejorar la reforma, si realmente la intención era presentarle una propuesta viable, como ellos lo llaman, al país, pues lo hubieran hecho con la reforma inicial. ¿Para qué hundirla? Se pueden modificar artículos, se pueden eliminar artículos, se pueden presentar distinto tipo de proposiciones, pero tomaron la decisión de hundirla. Lo que pasó ayer es que tenían como excusa revivir la discusión de la reforma laboral en el Congreso solamente para hundir la consulta popular. Y allá voy a tu pregunta. ¿Qué pasa con la reforma en este momento? Estamos a 5 semanas de que se termine la legislatura y de que se termine la posibilidad de aprobar la reforma laboral.
tenemos que surtir los siguientes trámites. Un debate en la Comisión Cuarta, que ahorita quisiera que hablemos de lo que sucedió con la designación en la Comisión Cuarta, que no va a ser un debate para nada sencillo. Luego el debate en la plenaria, que como ustedes han visto es una cosa muy compleja y entre uno y otro tienen que surtirse unos términos de procedimiento y unos tiempos legales, pero además de eso tiene que surtirse el tiempo de la conciliación y el procedimiento de conciliación. ¿Qué significa eso? Que se unifica el texto de Cámara, el texto de Senado y tiene nuevamente que someterse a votación tanto en la plenaria de Cámara como en la plenaria del Senado. 4 debates en 5 semanas. Precisamente usted menciona el tema de las jugaditas. El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti precisamente hablaron sobre trampa en esa sesión que tuvieron ustedes ayer en la plenaria del Senado. ¿Usted también considera que hubo trampa, senadora? Pues es que mira, la trampa no solamente es voltear números. ¿Qué pasó? El día martes duramos más de 7 horas debatiendo la consulta popular. Y se tenía, pues por supuesto, el compromiso y la lógica, lo que nos dice, se cierra un debate, pues se vota lo que se debatió. Ayer debía debatirse en el primer punto del orden del día la consulta y mágicamente aparece que modificaron el orden del día para meter primero la votación de la apelación porque ellos sabían que la excusa era revivir la reforma laboral y con eso tenían el argumento para hundir la consulta popular. Esa es la primera trampa. La segunda trampa es que una vez se vota la apelación después de, no sé, 5, ya no recuerdo, 6 horas de discusión en la plenaria, ni siquiera anuncian el siguiente punto del orden del día, obligatoriamente y por reglamento tiene que anunciarse que se abre la discusión, que se cierra y que se somete a votación. Eso no se hizo. Abre de manera intempestiva la votación y la votación dura abierta 2 minutos 12 segundos. Solamente le dieron 2 minutos 12 segundos a los congresistas para que pudieran votar una de las decisiones más importantes y trascendentales del país, es decir, de lo que está discutiendo hoy el país entero. Entonces cierran la votación cuando ven que tienen mayoría, una mayoría pírrica por decirlo menos, de 2 votos y no permiten una situación que es absolutamente irregular. Cuando se apela una decisión de la mesa directiva, ahí mismo la mesa directiva tiene que atender la apelación. Ayer solicitaron, está grabado, está en todas las sesiones, las apelaciones que solicitó María José Pizarro, que solicitó León Freddy Muñoz y varios congresistas y no se les permitió. El senador Efraín Cepeda de manera arbitraria toma la decisión de levantar la sesión plenaria sin tramitar los recursos que se habían solicitado. Díganme si eso es o no irregular. Senadora, ha habido muchas críticas en redes sociales porque precisamente 2 senadores de su bancada pues no asistieron a esa votación. Una de ellas, la senadora Marta Peralta. ¿Ustedes consideran que de pronto hubo alguna falta por parte de sus compañeros? Y para ahondar de ese tema, ¿qué se discutió en esa reunión que tuvieron ustedes ayer en la Casa de Nariño, pues hablando sobre ese tema? Pues bueno, lo primero que hay que decir es que el senador Richard Fuenlantala ha sido claro desde siempre. Él no es de la bancada de gobierno, él se ha declarado en independencia y nosotros teníamos claro que él no iba a votar la consulta popular. Es decir, este es un voto que no se le debe achacar al pacto histórico. Y lo segundo, con la senadora Marta Peralta, lo que ella ha argumentado es que se retiró para un impedimento. Yo realmente no tengo claro los tiempos y que cuando se abre la votación, que te digo, además, como no se anuncia ni se cierra la discusión, pues queda una confusión. Solamente lo teníamos claro quienes estábamos dentro del recinto y no se da el tiempo suficiente para que todos los congresistas puedan entrar a votar. Eso fue lo que sucedió con la senadora Marta y entiendo que hoy está interponiendo una acción, un mecanismo de tutela para que se les salvaguarde de su derecho a votar, su derecho a la participación política, su derecho al debido proceso y demás. Eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es la ruta, digamos, y cuál ha sido la discusión que se dio ayer en la reunión de bancada? Lo primero, pues, es verificar todos los mecanismos legales para intentar que se reabra la votación, una votación que fue por demás irregular. Y agotar, digamos, todas las vías legales. Lo que sigue, digamos, a mi criterio, y que también lo expuse y lo planteé en la reunión de bancada, es que, bueno, hoy hay un escenario, yo siento que no hay que mostrar tampoco como una derrota este tema, porque ayer nosotros teníamos a la oposición entre la espada y la pared, o votaban la consulta o revivían la reforma. Ellos mismos votaron en contra de ellos mismos reviviendo una reforma que ellos ya habían hundido. Eso es un logro, eso es una victoria para el pueblo trabajador y para el gobierno nacional. Entonces ahora tenemos que concentrarnos en intentar sacar la reforma, pero una reforma buena, una reforma de fondo, una reforma estructural. Eso es a lo que yo le apuesto y ahí le compro la tesis al senador Meisel. Si tienen el interés de verdad que haya una reforma buena, pues saquemos una reforma buena y demos la discusión en estas 5 semanas. Lo que yo realmente creo es que eso no va a pasar, es que o se hunde la reforma o no sale una buena reforma. Entonces vamos a jugarnos todo. Yo creo que ese es el camino a recorrer y si definitivamente se corrobora la estrategia que nosotros hemos venido denunciando, pues saldremos a las calles, saldremos a intentar de nuevo que sea el pueblo el que pueda
a tomar la decisión final. Senadora, muchas gracias por acompañarnos en esta noche en Personajes Canal 1. No, a ustedes muchas gracias, un saludo al senador Meisel de nuevo y a la ciudadanía, y bueno, aquí estamos listos, firmes para trabajar en esa reforma que ojalá se diera por el bien del pueblo y del país, y si no, pues para seguir, nadie nos dijo que era fácil, pues seguiremos de la mano de la gente. Senadora, muchas gracias y buena noche. Pues tras escuchar a la oposición y a la bancada de gobierno, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes creen que el gobierno nacional logrará la aprobación de la reforma laboral en las 5 semanas que restan de legislatura? Es la pregunta que podrán contestar a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Continúen en Noticentro 1. Resultados al sondeo de ayer. ¿Cree usted que a la hora de elegir el próximo presidente de Colombia se debe priorizar la coherencia y los valores personales? Sí, 94%, no 6%. Personajes